Buenas tardes, muchas gracias. Pues la primera, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que forma parte de las actividades permanentes del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Institucional y con sede en la Facultad de Contaduría y Administración. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de inventar este seminario, y este seminario ha traído expositores de altísimo nivel, y aparte de todo, de cada plática sacamos un libro, un cuaderno, y se juntan 10, 12, 15 y se saca un libro que están en la biblioteca. Y esto realmente ha sido pues un modelo para la universidad y un orgullo para la facultad. Bueno, esta tarde vamos a abordar un tema sumamente interesante porque nos adentraremos en el espacio con la conferencia que lleva por título Gobernabilidad en el espacio. Para ello se ha invitado al doctor Alejandro Fara Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Lo invitamos a participar con nosotros porque si bien sabemos del acelerado avance que tiene la tecnología, el desarrollo de las telecomunicaciones y su dependencia con la operación de satélites, desconocemos la manera en que regula el acceso al espacio, sus exploraciones, y si existen acuerdos entre los países para la coordinación y utilización del cosmos. Son temas que nos parecen distantes en comparación a lo que enfrentamos cada día aquí en la Tierra, pero cada día es más necesario reflexionar y tomar conciencia sobre las consecuencias que puedan tener algunas, si no es que ya la tienen, acciones como el turismo espacial, que promueven empresas privadas y se destinan a sectores reducidos de la población, o la llamada basura satelital que se queda en órbita. ¿Qué sucede con eso y quién se hace responsable de esa situación? También es importante analizar quién realmente tiene acceso al espacio y preguntarnos si realmente el cosmos es un ámbito para el uso y beneficio de toda la humanidad o tan solo para unos cuantos. Así que estamos muy contentos de contar con la presencia de Alejandro Fara Simón, quien además cuenta con una experiencia destacada en el conocimiento, posibilidades e implementación en las ciencias astronómicas. Gracias, Alejandro, por acompañarnos esta tarde. Y ya nada más, para partir de esto, le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica del seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Claro que sí, doctor. Alejandro Fara Simón es ingeniero mecánico y doctor en diseño mecánico por la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM desde 2001 y sus principales líneas de trabajo e investigación se centran en la innovación tecnológica y el diseño mecánico aplicados a la instrumentación astronómica y espacial. También es secretario de Docencia y Difusión en el Programa Espacial Universitario de la UNAM. Su tesis doctoral fue galardonada con el premio Weizmann-Kahn 2009 en la categoría de Ingeniería y Tecnología que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias. Fue ampliamente reconocida su contribución para verificar, sustentar y modificar algunas de las reglas que se utilizan en el diseño optomecánico, además de haber generado nuevas líneas de investigación competitivas internacionalmente. Forma parte del equipo multinacional que construyó el Gran Telescopio Canarias, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en España. Su participación se centró en el diseño de la estructura de soporte para la cámara de verificación de este gran telescopio, el más grande del mundo en su tipo, y su aportación conllevó a la participación del Instituto de Astronomía de la UNAM para el diseño optomecánico de la cámara del instrumento OSIRIS, un espectógrafo de nueva tecnología para este mismo telescopio.
Fue promotor de la creación de la Agencia Espacial Mexicana que desde 2010 está en operación. Durante 2012 y 2017 trabajó en colaboración con la Universidad de Berkeley en California y la NASA en el desarrollo del instrumento RATIR, cuyo objetivo es monitorear las explosiones energéticas que se generan cuando una supernova estrella o cuando una estrella de neutrones se fusiona. Como la instrumentación astronómica y la tecnología espacial requieren de normas y altos estándares para su desarrollo, desde 2013 el Dr. Fara contribuye a ello mediante el concurso de construcción de satélites enlatados, CANSAT, con gran éxito. Actualmente trabaja en el diseño optomecánico de proyectos con sistemas de alta resolución aplicados a la astronomía y en el desarrollo de nanosatélites para México. Listo, doctor. Buenas tardes a todos. Iba a decir que es un gusto, pero también es un susto. Me da, pues sí, ver a tantos estudiantes siempre motiva. Gracias por la invitación al seminario. Considero que hacen una gran labor, no nada más por los estudiantes que están aquí presentes y por llevarlo a redes sociales, sino por los librillos, la manera en que lo organizan. Hasta yo me sorprendí de mi semblanza, dije, yo lo quiero escuchar. Lo hacen muy bien y considero que es una gran aportación para nuestra universidad, con productos muy valiosos, y nuevamente, gracias por la invitación. Y les voy a platicar sobre gobernabilidad en el espacio. Y para ello decidí utilizar parte del material que ya tengo desarrollado para dar una introducción tanto a la astronomía como al espacio, nuestro mundo e incluso a nuestras carteras. Porque todo eso está muy bien vinculado y tiene no nada más que ver con el día a día que nos toca vivir, sino también con la gobernabilidad y la fiscalización, que son temas tremendos, y van a notar a lo largo de la plática que incluso algunas cosas me voy a automutear porque no las puedo decir, y les voy a ir comentando por qué. Creo que hay que darle un clic en la presentación. Si quieres darle clic en la presentación con el mouse para que agarre. Como que se fue a otra cosa. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo evoluciona el conocimiento? En particular voy a hablar ahorita de astronomía y voy a poner algunas analogías. Pues evoluciona desde el conocimiento astronómico que se tiene y para poder evolucionarlo y concretarlo se desarrolla tecnología, que a su vez genera instrumentación para observar y desarrollar la astronomía. Sin embargo, está en una constante revolución. No se desarrolla la astronomía per se, sino que se desarrolla la tecnología para desarrollar la astronomía, y luego se genera un nuevo instrumento por petición de los astrónomos que impulsa el desarrollo tecnológico. La astronomía está en una constante revolución y no es circular, sino es caótica en todos sentidos. Y al mismo tiempo tiene analogía con cualquier área del conocimiento. Por ejemplo, los egipcios, los chinos, los mayas desarrollaron los calendarios. En particular, nosotros usamos un calendario muy parecido a los egipcios, que en el pasado se llamaba el calendario juliano. Ahora lo conocemos como el calendario gregoriano. Y en el egipcio, por ejemplo, ahí ven que tiene 365.25 días, por eso cada 4 años también ellos le agregaban un día al año bisiesto. Los chinos mezclan la luna y el sol en movimiento y cada 19 años más o menos hacen una corrección. Y los mayas es un caso interesante.
clic en la presentación y ya con eso. Con el botón derecho. Ahí está. Bueno, recordarán que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol son dos, la rotación y la traslación. La rotación, y ahí les pido una disculpa de antemano, les voy a echar a perder dos cosas en su vida, discúlpenme. Los días no duran 24 horas y los años no duran 365 días. Y justo por eso hay que estar corrigiendo el calendario. Tenemos que, ya con mediciones bastante precisas actuales, sabemos que el año más o menos dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 y medio segundos, más o menos. Y los días varían durante todo el año su duración. Raro es el día que se aproxima a 24. Esa mezcla causa que solamente por observación visual en el pasado, pues se logró entender eso, y en el caso de los mayas mezclaron el calendario, el movimiento de la luna y de la tierra, y lograron una precisión con su calendario, que es lo que llaman la rueda calendárica, de 365 días, .2420 en decimales, para que visualicen y estemos orgullosos de la cultura maya. Cada 1800 años agregan un día, porque la precisión que tiene pues es mucho más aproximada a lo que es la precisión que lograron los egipcios o incluso los chinos. Entonces es un reconocimiento a la cultura maya muy relevante. Incluso es tal, y esto es parte de la historia no escrita, me atrevo a decir que es algo que yo he leído y he llegado a esa conclusión. La historia no escrita es que más o menos cuando conocieron en Europa los hallazgos de los mayas, se dieron cuenta que el calendario juliano estaba mal. Ya la entrada de las estaciones del año, la primavera, los equinoccios, los solsticios no concordaban. Y entonces, ¿qué hicieron en 1582? Pues el calendario juliano cambió a calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente, y se tuvieron que comer, por eso pongo a Pac-Man, del 4 al 15 de octubre para corregir el calendario. Es un hecho histórico relevante. Y como dato curioso, porque tiene que ver con la vida diaria que nosotros tenemos, no todos los años, cada 4 años, es año bisiesto, sino que en 400 años hay 3 que se quitan, precisamente para ir corrigiendo. Entonces, bueno, si quieren ver una oportunidad de negocio, hay que ir buscando la fecha, ir haciendo playeras, y eso puede cambiar muchas cosas en la bolsa de más de uno. Bueno, ¿cómo evoluciona la astronomía, la ciencia, la vida? Bueno, es encontrando respuestas. Somos seres humanos, somos egocéntricos, y inmediatamente después de tener una respuesta que viene a nuestras cabezas, montonal de preguntas. ¿Qué pensamos? Pues vamos a buscarle la respuesta. Y lo pongo de esa manera porque no nada más aplica en la astronomía, sino en la ciencia y en la vida diaria. Es como cuando se despiertan y dicen, ¿qué voy a desayunar? Pues una pregunta. Cereales. ¿Leche fría o al tiempo? ¿Con miel o con azúcar? ¿O sin nada? Así evoluciona el conocimiento y prácticamente nuestra vida diaria. Ahí, si le das clic en ahí está. El ejemplo más clásico que tiene que ver con lo que estamos platicando hoy es el de Galileo Galilei, que tuvo en mente esta pregunta: ¿girarán todas las estrellas y los planetas alrededor de la Tierra? Y con un telescopio pulido a mano,
con muchos problemas de fabricación y solo 30 aumentos. Y tienen que imaginarse esto, Galileo no desarrolló el telescopio, él se lo compró a un holandés, Hans Lippershey, le compró un catalejos que tenía patentado, y Galileo, su gran aportación fue ponerle un tripié, literal. Y lo conocemos como el padre del método científico. Eso es muy acertado. No inventó el telescopio, pero sí inventó un método científico muy regulado, con ciertos objetivos para observar Júpiter. En este caso fue lo primero que observó. Y Galileo, en ese día de observación, cuando ya con su tripié y su catalejos vio Júpiter. ¿Qué pueden ver ahí? Pues es Júpiter, y como las llamó Galileo en su momento, son las estrellitas que orbitan a Júpiter. Él no sabía que eran las lunas de Júpiter, hoy sabemos que tiene más de 69. Estas son las 4 más grandes. Y cuando descubrió eso, corrió, y también lo cuento como una anécdota para que tengan cuidado, corrió, lo escribió en un libro y que se llamó, en un panfleto que se llamó Sidereus Nuncius, Mensajero Sideral, lo publicó y digamos que lo distribuyó por todos lados. Ese librillo, ese panfleto, ese mensajero sideral estaba en contra de la iglesia. ¿Qué pasó? Pues lo agarraron, lo enjuiciaron, y afortunadamente Galileo Galilei era un hombre inteligente, no se quiso hacer el valiente, se retractó. ¿Y qué sucedió? Lo castigaron y le dijeron: bueno, tu castigo es que te quedas encerrado en la casa de tus benefactores y puedes seguir usando tu telescopio. El cuidado es, hay que seguir las reglas. Muchas veces cuando te piden que no hagas algo te puede tener consecuencias graves, y no nada más en eso, sino también con el telescopio, porque su telescopio no tenía la etiqueta, porque no existían, de no mirar el sol, peligro para la vista, y Galileo murió prácticamente ciego por estar observando el sol a través de las nubes, pero lo observó y murió prácticamente ciego. Algo interesante también es que esto fue en 1609 y tenemos que imaginar que la Iglesia Católica reconoció que se había equivocado en el juicio contra Galileo Galilei en 1994. 4 siglos después, Galileo, perdónanos, tenías la razón, ya teniendo satélites orbitando la Tierra, y bueno, es una cosa tremenda. Y por ahí dicen que él dijo, no está en ningún lado escrito, pero dicen que dijo, al terminar su juicio, eppur si muove, la famosa frase de "y sin embargo se mueve". Se la ponen a él, y ahí si le das clic a ver si funciona en la animación. Hoy día, ¿qué sabemos? La tecnología espacial es brutal y ha cambiado tremendamente. 1994, 5, si no recuerdo mal, pudimos como humanidad calcular el impacto de un cometa en el planeta Júpiter. Muchos de ustedes, al menos, bueno, muchos de nosotros, en la primaria nos enseñaron que para que exista el agua en la vida en la Tierra es necesaria el agua, el aire, la atmósfera, pero también sabemos hoy día que se necesita estar a una distancia del Sol, una cierta rotación del planeta para equilibrar la temperatura, y necesitamos un campo electromagnético que nos protege de la radiación solar, y también de un hermano mayor que nos protege de los cometazos. Estos cometas, si llegan a pegar con la Tierra, es tremendo. Ese impacto que ven ahí fue tomado desde el espacio, es el cometa Shoemaker, que venía orbitando al Sol. Júpiter le dio un jalón gravitatorio, lo fragmentó en 21 pedazos grandes, y uno de esos es este, otro es este. Este fogonazo que ven ahí tiene 2 veces el diámetro
de la Tierra. Entonces, gracias a nuestro hermano mayor que nos cuida y protege, también existe la vida en la Tierra. Y bueno, hoy día, gracias a toda esta tecnología, y todo esto es un preámbulo para después dar números duros y platicar un poco el hecho del por qué no puedo decir muchas cosas, me voy a automutear, y justo es por poner un preámbulo. Hoy día sabemos que en nuestro sistema solar está el Sol, están los planetas. Al pobre Plutón lo quitaron de la definición de planeta porque no ha limpiado su órbita y aparte su luna es casi del mismo tamaño. Los llamamos planetas menores hoy día. Sabemos que por aquí está el cinturón de asteroides, que tiene relevancia para la continuación de la charla. Vean la distancia que hay. Y el cinturón de Kuiper, que también está lleno de asteroides y cometas. También hoy día hay, aparte de Plutón, otros 4 planetas que ya están bautizados, que son Eris, Makemake, Haumea y Ceres. Pero más allá de eso, por aquí dice que ya hay 50 cuerpos más que se han descubierto y que aún no tienen nombre, y que son de las dimensiones de Plutón. Por eso también se decidió cambiar la denominación. Bueno, la sonda Rosetta, y aquí ya empiezan un poco los números. La sonda Rosetta fue un proyecto que empezó en 2004, costó miles de millones de dólares, con el objetivo de alcanzar al cometa Churyumov, es el que está por ahí, y esta sonda lo iba a alcanzar para depositarle un pequeño robot para estudiar la superficie de este cometa. Bueno, recuerden, 2004, ahorita regreso a eso. ¿Por qué es importante estudiarlo? Es un ejemplo nada más. La NASA detectó el asteroide Psyche 16, que tiene una reserva de oro de 700 quintillones de dólares. Ya ahí da igual si son pesos, euros o cualquier cifra de esas ya. ¿Y por qué es importante el oro? No nada más porque nos guste y sea un material estético y de codiciado. Es un material que se usa mucho en la tecnología. Es un material que solo se forma en las explosiones de estrellas, así como todos nuestros átomos aquí, pero no lo podemos fabricar nosotros. Y todas las aplicaciones que tiene, pero la tecnología, son brutales. Y eso causa que muchas empresas, regresaré en un rato a ello, pues quieran ir al espacio a traer oro para hacer celulares, para hacer computadoras, conductores más eficientes. Y hay otra cosa que es interesante. Bueno, pueden ver aquí algunas de las empresas que están surgiendo en el ámbito de la minería espacial. Son unos ejemplos, hay bastantes más, todas son muy novedosas y el objetivo que tienen es ir a traer esos quintillones a la Tierra. Comentario, regresaré al rato a ello. Pues ¿quién es el dueño de eso? El que llegue. ¿Y cómo lo van a traer? Pues ni nos vamos a enterar. Porque estas son las comerciales, las que ponen ahora sí que abren su registro federal de causantes y todo, pero hay un montón de empresas y gobiernos que no lo dicen, justo porque es un gran negocio y es una necesidad humana que tenemos para el desarrollo científico y tecnológico. Y no nada más eso, regreso a la charla de Churyumov y la sonda Rosetta. Fue lanzada en 2004, por aquí. Orbitó alrededor de la Tierra, empezó a tomar impulso gravitatorio, luego fue a Marte, también tomó impulso gravitatorio y poco a poco fue alcanzando una velocidad de 45,000 kilómetros por hora, 45 veces la velocidad de un avión.
para que después en 2014, no alcanzo a ver bien, hasta 2015 lo alcanzó a Churikiev, al cometa, y le dejó el robot Philae para estudiarlo. Toda esa inversión, miles de millones de dólares, mucha gente trabajando, la comunidad europea involucrada, la ESA, la NASA, todo para ir a ver qué tiene el cometa. Obviamente esa inversión pues viene de nuestros bolsillos de alguna manera. Es inversión pública de otros países. México participó en algunas cosas, pero no en el desarrollo tecnológico. ¿Y quiénes lo van a aprovechar? Bueno, por las empresas que ahora van a hacer minería. Es una repercusión fuerte que tiene el estudiar la ciencia en las empresas. Y por otro lado también se agradece. Este es Churikiev, el cometa. Uno lo ve y dice, bueno, 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, 3. ¿Qué más da? Imagínense que venga a visitar la ciudad de Los Ángeles, que decida venir a Disneylandia. Ese cometa no nada más despedaza la ciudad enseguida, sino que causaría un evento de extinción en nuestro planeta. Nos arrasa, en pocas palabras, por el impacto y la energía que tiene por su movimiento y su masa. Entonces es tremendo, por eso es importantísimo estudiarlos. Tenemos la tecnología, y al rato regresaré a ello, para desviar este tipo de objetos, pero hay que verlos con antelación, mucho tiempo antes, porque si no, pues puede ser un gran problema. Y ahí una vez más, este cometa no le importa la gobernabilidad ni la fiscalización, él viene naturalmente con toda la energía de la inercia y con millones de toneladas de kilogramos hacia, esperemos que no, hacia la Tierra. Y es 100% seguro que un día nos va a impactar un objeto de esta naturaleza. 100% seguro. No lo digo yo, lo dicen los números, la estadística y la manera en que se mueven los objetos en el espacio. Así de simple. Sin embargo, sí somos la primera especie que tiene la capacidad, no de salvarse a sí misma solamente, sino de salvar el planeta. Y ahí viene todo un movimiento, me imagino que han visto un montón de películas al respecto, de por qué es importante estos estudios y todo la inversión y el retorno de inversión que puede llegar a tener si tenemos que desviar uno de estos cometas. Imagínense lo que diría cualquier país, yo pongo todo el dinero que sea necesario, porque si no, pues nos lleva de paso el cometa. Entonces ahí también es importante, por eso es necesario que países como México inviertan en ciencia y tecnología, porque va a llegar el momento en que sea necesario. Bueno, la sonda Voyager, otro ejemplo. 1977 fue lanzada y tiene energía nuclear. Esta sonda es el primer objeto desarrollado por el ser humano en llegar al medio interestelar. Eso quiere decir que ya nuestro Sol no tiene injerencia gravitatoria ni por su masa de eyección en la Voyager. Y algo interesante, se pueden meter al sitio web de la NASA y a pesar de que está a millones de kilómetros, 150 veces hoy día la distancia de la Tierra al Sol, ya esa distancia está, sigue enviando información. Todo por usar energía nuclear. Ahí están las ventajas también económicas del uso de este tipo de recursos. Se usa energía nuclear y dura 50 años. Bueno, esta me la salto. Es un video corto, pero no tiene sentido. Aquí vemos el desarrollo de un detector. La inversión es cara, es difícil
y no nada más costosa en dinero, sino en tiempo y en infraestructura humana, bueno, recursos humanos e infraestructura. Se tiene que invertir en ese sentido para poder lograrlo. Sin embargo, tiene frutos. Aquí podemos ver la sonda Kepler, que ha encontrado hoy día, revisé el número, poco más de 6,000 exoplanetas, y 8 de ellos han sido confirmados que podrían tener las posibilidades de albergar vida como en la Tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque, por un lado, y es también 100% seguro, nuestro Sol, en su ciclo natural físico de evolución, un día va a crecer de tamaño, naturalmente, y se va a engullir, a comer hasta la Tierra. Es su ciclo natural. No se preocupen, duerman tranquilos, va a pasar en 4,000 millones de años. Pero va a pasar. Hay que prepararnos. No es fácil, porque ahí ya implica ir a otros sistemas solares. Y no nada más, Kepler es uno de los más importantes, pero podemos ver aquí cómo tiene tanta relevancia que hay un montón de misiones espaciales buscando planetas. Y podemos ver que está la NASA, la ESA, México ha participado en varias de ellas, no en desarrollo tecnológico, pero sí aportando conocimiento científico. Y algo interesante de todo esto es que se han descubierto montonales de planetas, como pueden ver ahí, y en particular hay sistemas solares que se parecen muchísimo al nuestro. Y entonces, pues en algunos años esperemos que con la inversión requerida podamos ir a alguno de esos planetas. A mí me encantaría. Hoy día no me gustaría, la verdad, porque serían años y años de vida y no llegaríamos ni siquiera a Plutón. Entonces, bueno, es importante tener eso en mente. Otro proyecto que ha servido mucho y en este está involucrada nuestra universidad es el satélite Gaia, que tuvo la tarea de observar las estrellas y hacer un mapeo, ver cómo se movían. Eso tiene repercusión directa en el sistema GPS, en cualquier sistema de posicionamiento global, y es un desarrollo con inversión, pues, de los estados, que tiene una implicación directa en desarrollo tecnológico y en impacto económico. El famoso Sputnik 1957. No es casualidad que Rusia tenga todo ese desarrollo tecnológico, puesto que empezó desde los 50, y aquí está el ejemplo perfecto. Tan solo pesaba 83 kilos. Hoy día, pues está la Estación Espacial Internacional, que sirve para lanzar satélites, y eso es algo interesante. Si tú tienes dinero suficiente, pagas más o menos cada gramo en $25, te lo suben a la estación espacial y ahí te lo despliegan. No puedes pagar, no sé si se imaginan eso, y no es tan sencillo de decir es esta pelota, o tiene que cumplir con un montón de requerimientos para que te lo puedan aceptar. Por ejemplo, la forma, las vibraciones, la temperatura que aguanta, porque si no en el despegue se puede romper y puede causar que un satélite de miles de millones de dólares se pierda. Entonces tiene que cumplir un montón de cosas, pero bueno, es el único lugar, otro lugar, donde el ser humano ha habitado más allá de nuestra atmósfera. Una imagen de la estación Plutón. Esta era la mejor imagen que teníamos en los 90s de Plutón. En 2015 llegó la sonda New Horizons a estudiarlo y pues eso cambió tremendamente. Esa sonda viajó más o menos a 54,000 kilómetros por hora y tomó esas imágenes maravillosas que nos permitieron entender mejor la naturaleza de Plutón. Nuestro Sol
Les estoy dando una repasada de ciencia, física, astronomía, para luego ir a los números duros. Nuestro Sol en finales de 1800 se creía que era de carbono. Hoy día sabemos que es fusión nuclear y que el campo electromagnético de nuestro planeta nos protege. Si no entendemos eso, toda nuestra tecnología se puede ver afectada y todas nuestras carteras, pues sí, afectadas. Nos quedaríamos con una ráfaga de viento solar, nos podríamos quedar sin tecnología electrónica. Para que se den una idea de números, si suman toda la energía que ha creado o usado, incluyendo la biomasa, el ser humano, en todo el registro histórico que tenemos, no equivale a, digamos, entre 40 y 100 microsegundos. Esto es 10 por 10 a la menos 6, o sea, le tienen que poner 0.000004 segundos. Nuestro Sol tiene una energía tremenda. Todo lo que hemos hecho no son 0.4 microsegundos, 40 microsegundos. Eso, pues también entenderlo, nos puede traer beneficios. Hemos entendido cómo es la luz, que no nada más vemos lo que nuestros ojos ven, sino que hay un montón de longitudes de onda. Tenemos telescopios, tanto en la Tierra como en el cielo, para ver esa luz. Y vemos que gracias a todo eso que hemos estado poniendo ahí, pues tenemos ya un montón de basura espacial. Podemos ver cómo ha habido un crecimiento exponencial de satélites y de basura. Pueden ver que hay objetos contabilizados de satélites en operación, como estos, en total, en activo, en catálogos simplemente, y muchos de ellos que se han despedazado y que ya son basura. Hay un montón de objetos de 10 centímetros más o menos, de 1 y menores. Y todo esto, pueden ver aquí que es tremendo. El causante de la mayoría de esos escombros es Estados Unidos, como bien se lo iban a imaginar. Y después de Estados Unidos, Starlink ha mandado más basura que casi todos los países juntos. China, Rusia, Japón, la India, la Comunidad Europea y México, pues también ha contribuido, ahorita les cuento. Esta es una imagen triste. Y México ha contribuido con el UNAMSAT, que fue un desarrollo que se hizo en los 90s aquí en nuestra universidad. De hecho, se hizo aquí como a 400 metros en lo que era la DGESCA, hoy día DGETIC. Ahí estaban las oficinas, hicieron el UNAMSAT. Fue un proyecto del Instituto de Astronomía con el objetivo de ver cómo entraban meteoritos en nuestra atmósfera, meteoros, y cómo hacían patitos, cómo se desintegraban. Este proyecto, que se desarrolló en los 90s, pesaba 17 kilos, se hizo en la UNAM, se planeó en la UNAM, se colaboró con Rusia para ponerlo en órbita y desafortunadamente no se entendió en ese momento el éxito de un proyecto, sobre todo espacial. Este proyecto orbitó y estuvo en órbita mandando datos 24 horas. Para mucha gente fue un fracaso. Para otros fue un paso más para lograr el éxito, como el Sputnik. Si no inviertes, no logras tener el éxito que buscas, menos a la primera. Y eso causó que este proyecto pues quedara un poco olvidado en la historia, no tanto de la universidad, pero sí en nuestro país, a nivel de que hace poco lanzaron un satélite como 3 veces más chiquito y que no tenía una misión espacial propiamente, sino una prueba de que sí se podía, y lo llaman como el primer satélite lanzado por México. Esto fue como 2018, un proyecto que así lo llamaban los medios, el primer satélite lanzado por México, AztecSat se llamaba. Y es totalmente falso, hay un montón de ejemplos, pero como no han tenido
esa visibilidad en medios, pues al final pues los ven. Ya voy a ir cerrando la charla y voy a entrar a los números rudos. No quiero dejar pasar la ocasión y les platico y hago publicidad del observatorio para que algún día nos visiten. Esta es una imagen del observatorio universitario. Pueden ver el barrido de las imágenes. Y uno de los proyectos que hicimos fue la colaboración entre NASA, Berkeley y la UNAM para el estudio de destellos de rayos gamma o explosiones de estrellas o choques de estrellas. Y aquí pueden ver lo que invirtió NASA, un satélite de unos 5,000 millones de dólares, y la participación mexicana fue el implementar un instrumento y el telescopio. Pueden ver una explosión de esta naturaleza es importante para el entendimiento de la física. ¿Por qué? Porque es en el momento que colapsa una estrella o chocan dos estrellas o chocan dos agujeros negros que se entiende la física fundamental que hay en el universo y ahí la observamos. Afortunadamente todo esto pasa muy lejos. La energía es tan brutal que ese choque tiene más energía que la suma de todas las estrellas de nuestra galaxia en ese instante. O sea, son números tremendos. Y bueno, parte de lo que hicimos fue hacer el diseño, el pago, a diferencia del satélite. Nosotros no pagamos el satélite, nosotros diseñamos y desarrollamos el instrumento para colaborar. Eso es importante decirlo. Hay maneras de colaborar en este tipo de proyectos aunque no tengas dinero, que es lo que casi siempre nos pasa en el instituto. No lo dije yo. Ahí está el instrumento y bueno, para que me crean, se construyó, se fabricó y se puso en marcha. Y un poco de números. Está en Baja California, en San Pedro Mártir, exacto. Para que se den una idea en números, el James Webb, el telescopio espacial que lanzaron hace algunos años, que está a 1.5 millones de kilómetros, si ustedes quisieran pagar una hora del uso de ese telescopio, una hora les costaría $170,000. Y hay una fila tan grande de gente que quiere usarlo que no se lo dejan usar a cualquiera. O sea, por más que quieras, yo pago 5 horas de golpe, las adelanto. No, tienes que someter una propuesta de investigación con toda la rigurosidad y te ponen una lista enorme. Otro ejemplo es el Hubble, que vale más o menos $5,000 la hora, y eso porque ya tiene sus años. Y no se alcanza a ver aquí, pero el GTC, que es el Gran Telescopio Canarias, donde me tocó colaborar, no lo ponen ni público, porque son tan costosos y difíciles de estimar que no lo puedes saber. Y en el caso de nuestro observatorio, lo que hice fue, es un poco de trampa, pero para que se den una idea, agarré el número de publicaciones que se hacen al año y lo dividí entre el costo total de operación. Y por un día cuesta $100,000. O sea, son números que son no nada más grandes, sino difíciles de lograr. Bueno, voy a ir cerrando y ya empiezo a hablar de números y de gobernabilidad en el espacio. Esta es la primera fotografía de Orión. Con todos estos telescopios, el Hubble, logramos una mejor fotografía. Y no nada más eso, la tenemos en el infrarrojo y en el visible. Y con esa información de los satélites, en particular del Hubble, se tomaron fotos como esta. Esta es un granito de sal a 1 metro de distancia del ojo. Ese es el pedazo de cielo que tomó. Y vean el número de galaxias. Bueno, si suman en toda la bóveda celeste ese número de galaxias y lo multiplican por las estrellas de nuestra galaxia, así sencillo, número de galaxias por número de estrellas, el número es brutalmente grande. Y la única manera en que se ha logrado entender es esta comparación. Siempre hago la broma, no lo hagan en vacaciones cuando vayan a la playa.
contar todos los granitos de arena, no nada más de un puño, sino de todos los mares, desiertos, playas de nuestro planeta y multiplicarlo por 1.000.000, es el número de estrellas que hay en el universo visible, lo que ven nuestros ojos, no las cosas que están en otras longitudes de onda. Y bueno, dicho todo esto, la gobernabilidad en el espacio. 1967, por primera vez, dada el auge en materia espacial, se firmó el Tratado del Espacio Exterior. A esa imagen es del momento en que se firmó y es muy interesante porque desde el 67 a la fecha, básicamente se dice lo mismo: el espacio no pertenece a nadie. Pues uno dice gracias, pero eso no implica que el que puede vaya y haga uso de él, como lo vemos todos los días. No pertenece a nadie, bueno, el que va debería dar todo gratis, un poco porque pues, no es de él. Sin embargo, eso no sucede. Y como algunos números, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero dice: equidad en acceso. Países en desarrollo tienen derecho a usar el espacio, como lo comentaba, pero en la práctica muy pocos tienen la tecnología. Y el riesgo que los países que son potencia con sus empresas pues le saquen el usufructo. Nosotros ni nos enteramos y por eso se los digo de esa manera. Y aquí es donde hago mi primer aviso. Yo no puedo dar números de lo que cuesta, por ejemplo, en tal o cual empresa poner un objeto en el espacio. Porque ahorita, y les daré algunos detalles más adelante, el programa espacial universitario con el que colaboro, estamos haciendo 4 satélites y cuando nos van a dar precios y cotizaciones, lo primero que haces es firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces yo no puedo decirles muchos precios o muchos números, y sobre todo porque está en internet. Incumplo y puede ser una multa tremenda para pues no nada más la universidad, sino para el país. Y eso es un ejemplo de que pues las empresas sí ganan dinero con eso y nosotros nos tenemos que quedar con las palabras en la boca. Bueno, luego, hay un montón de normas técnicas y coordinación. Temas como las órbitas satelitales, el espectro de frecuencia a utilizar y el tráfico espacial requieren coordinación. Sin embargo, pues los mecanismos no funcionan muy bien de entrada porque no hay alguien que gestione o gobierne, incluso que multe por hacer o no hacer algo. Por ejemplo, el trámite que nosotros como país y prácticamente todos cuando lo quieren hacer como nosotros, quieren pedir una frecuencia para telecomunicaciones, ronda entre 4 a 7 años. ¿Se imaginan, lo voy a decir, los ejércitos de los grandes, de las potencias del mundo piden permiso para usar eso? No hay quien los gobierne. Es más, hacen lo contrario, hacen algo para que interfiera con las frecuencias de su enemigo. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién lo gobierna? No hay manera. Y todo esto se nota en las redes, en las redes sociales o en internet. Si buscan los números, no los van a encontrar. Buscan la norma y todos refieren a la del 67, muy convenientemente. Y al mismo tiempo sí hay modificaciones pequeñas que le van haciendo. Por ejemplo, estas son algunas que dice, de hecho en esa liga pueden bajarlo. El que quiera bajarlo me avisa y con gusto le doy mi correo para pasárselo. Y, por ejemplo, ningún Estado puede apropiarse de la Luna, de Marte. El espacio debe usarse con fines pacíficos. Eso todos los días vemos que no es cierto. Los Estados son responsables de las actividades de sus entidades privadas. Y el mensaje de pues yo no lo vi siempre está presente. Y luego hay responsabilidad internacional en caso de daños. Por ejemplo, la basura espacial.
a menudo hay choques de un objeto con otro. Pues ¿quién se entera de quién era el otro objeto? Un pedacito así de plástico puede despedazar un satélite de miles de millones de dólares. ¿De quién era ese plástico? Pues nadie lo sabe, nadie lo supo. Y, por ejemplo, esto lo puse porque me pareció interesante, no lo voy a leer, pero todos los que firmaron podrán establecer en la Luna estaciones habitadas o inhabitadas. ¿Quiénes pueden hacer eso? Muy pocos. Pero eso sí, las estaciones deberán estar dispuestas de modo que no entorpezcan el libre acceso a todas las zonas de la Luna. O sea, gracias, y puedo ponerme allí, pero no vayas a estorbar, por favor. O sea, es una cosa tremenda que no se puede decir que sea fácil de, pues, ni de gobernar ni de fiscalizar, y los números son tremendos. Esta es una gráfica, una imagen de cómo se veía la Tierra en los 50, en el 90, en el 2015, y estamos hablando de que el incremento ha sido exponencial. Es tremendo. Y hoy día, lo difícil no es salir al espacio, eso es fácil. Lo difícil es poner tu satélite y lograr salir sin que te pegue la basura espacial. Y bueno, 3 cosas que han disparado el que el ser humano quiera ir nuevamente a la Luna: minería espacial, el uso del agua allá y sobre todo el helio 3. Recuerden, ir a los cometas pues es rentable. Es más rentable si tú lanzas tus naves desde la Luna, porque no tiene tanta atmósfera y no tiene una gravedad como la nuestra. Pueden ir a la Luna, de la Luna pueden ir a los cometas, traer los minerales a la Luna, procesarlos ahí y solo traer a la Tierra lo que es valioso. Es un gran negocio. Allá hay agua. El que llegue primero, pues la va a usar para sus industrias. Y por otro lado, recordarán que nuestra Tierra tiene un campo electromagnético que la protege. El Sol constantemente genera helio 3, que es un isótopo que, si ustedes lo agarran y lo meten en un reactor nuclear, puedes generar energía nuclear muy barata y sin residuos nucleares radioactivos. A la Tierra no llega porque cuando viene del Sol, el campo electromagnético de nuestro planeta lo disipa, lo manda para otro lado. Por eso hay vida en la Tierra. En la Luna, literalmente, puedes mandar un recogedor, barrer la Luna, mandar tu helio 3 acá y tener energía libre y limpia. Que la energía que se podría sacar hoy día de lo que hay en la Luna nos alcanzaría como humanidad para miles de años. A un consumo tremendo, ¿eh? No nada de apaga la luz porque está muy cara. Esa es la razón por qué los países, en general, los que pueden, quieren ir a la Luna. ¿Quién los gobierna? Pues solo los robots de las películas, de hojalata de los 50. No hay quien tenga poder de regular. Un ejemplo que a mí no me gustó cuando sucedió fue cuando una empresa lanzó un coche al espacio porque podía. Y uno dice, pero pues eso ya es basura ya. Bueno, ¿quién le dijo que no podía? Pues dijo, sí, gracias. Esa misma empresa se quiere adueñar de Marte. Y uno dice, ¿cómo? No hay empresas que regulen y mucho menos policía global que justifique. Vean la película del día que se paralizó la Tierra, porque la única manera en que nos van a fiscalizar y gobernalizar eso es que vengan extraterrestres. Y la película es muy buena. Y bueno, por otro lado, es tan difícil de ponernos de acuerdo que a duras penas logramos tener un mapa con usos horarios.
Y esto tiene que ver con la ONU, con los países, muchos no lo respetan, muchos modifican por cuestiones de guerra y de intereses económicos sus usos horarios. Si ponernos de acuerdo con este simple hecho fueron siglos, imagínense cuando están las empresas ahí voraces. Y aquí es donde voy a poner unos ejemplos, en particular de esta constelación, porque México, los invito también, el que quiera leer este reportaje, es de hace 2 días, del 24 de septiembre. Este proyecto es muy interesante porque el gobierno federal nos buscó a la universidad, a la UNAM y al Instituto Politécnico para que propusiéramos por primera vez un proyecto satelital para México. Después de décadas. En los 60 México estaba muy bien y le prohibieron toda actividad espacial, un poco por injerencia de otros países, y eso frustró nuestro desarrollo por décadas. Este proyecto vino directamente desde el gobierno federal, nos invitaron a participar y consiste en hacer 4 satélites, y ahí viene parte de lo relevante en este lugar, para tener soberanía para la observación de nuestro territorio nacional, de la tierra y de nuestras aguas. ¿Por qué? Hoy día todas las imágenes que tenemos de México son de otros países, de satélites de otros países. Parece que no, pero pagamos por ello. Y al mismo tiempo no tenemos soberanía. Eso que han visto en películas de que mueve el satélite para ver dónde está, México no lo puede hacer, porque no tiene satélites propios. Cada año se gastan alrededor de 200 millones de pesos solo en pago de imágenes satelitales para todo lo que se imaginen de sus celulares. No tenemos capacidad, y por eso esta oportunidad que se está dando es muy importante para el país, porque vamos a tener por primera vez satélites propios que nos dan soberanía y no nos dejan indefensos para poder tener imágenes propias para lo que queramos como país. Es muy relevante. Y todo lo que dice esto sí lo puedo decir porque estoy autorizado y porque ya lo dice de los coordinadores y de los responsables mayores desde Presidencia hasta la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esos 4 satélites van a costar 550 millones de pesos. Se escucha mucho, es un buen porcentaje del presupuesto de nuestra universidad, pero para satélites es pequeño. Pero es una primera constelación que puede cambiar la inversión y, por otro lado, puede generar que el gasto de nuestro país sea menor, porque vamos a tener imágenes propias. Aquí está involucrado la Sedena, todas las instituciones federales de protección civil, incluso la Marina, el Sargazo, por ejemplo, lo vamos a estar monitoreando en tiempo real. Y todo esto viene por la trayectoria que hemos tenido en nuestra universidad. La invitación vino por el programa espacial que hemos estado impulsando a través de la enseñanza, cursos, concursos, y ha tenido visibilidad ya no nada más en México, sino en el mundo, para que nos buscaran y se lograra hacer este proyecto de tecnología satelital. Y bueno, con esto termino, y por favor, si tienen preguntas, quejas o sugerencias, será un gusto. Ahí viene mi correo por cualquier cosa. Alejandro, gracias. Nos estás dejando con la boca abierta y no sabemos hasta dónde ni cómo estamos en este mundo y qué representamos. La verdad, yo creo que es muy ilustrativo y nos sentimos muy pequeños en lo que está pasando en el mundo.
Y realmente, pues este tipo de pláticas nos sirve para ver a qué altura podemos llegar y qué es lo que podemos hacer. Y a veces nuestra pelea diaria vale la pena. Entonces piensa uno que realmente formamos parte de este universo, pero es muy pequeño nuestra participación. Y México todavía tampoco participa porque no tenemos recursos, o si los tenemos no los empleamos. Y eso es algo tranquilo, pero bueno, seguimos. Pero sí nos sentimos muy, muy impresionados de lo que nos estás planteando. Y vamos a producir esta plática, vamos a sacar un cuaderno con la plática. Me dará mucho gusto. Y que esto pues se queda y se va a quedar para la biblioteca y se va a quedar para el uso de la gente, de los universitarios. Y yo creo que estamos apantallados, la verdad. Bueno, pero bueno, pues muchas gracias. Ahora si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Me contuve por eso de decir malas palabras. Porque pues sabía que iba a quedar por escrito, porque los números son tan groseros que no hay mucha manera de son decir. groserísimos y al final de cuentas, ¿qué preguntamos? Está tremendo. ¿Qué sabemos? Entonces ahí yo creo que vale la pena, si hay algunas preguntas y la objetividad en determinado momento, pero pues seguimos adelante. Y este tipo de seminarios y de pláticas que estamos interesados en transmitir es para ubicar a ustedes universitarios y ubicar a la gente del paso que nosotros tenemos en este mundo, la vida que tenemos. Entonces, a ver. Me llamó la atención cuando hablas del helio 3. Entonces, los recursos destinados a la investigación astrológica podría ser una alternativa para la sostenibilidad. Si efectivamente de esa manera podemos garantizar la energía, ¿cambiaría el panorama con respecto a lo que está sucediendo en materia de cambio climático y sustentabilidad? Sí, totalmente. Tenemos que imaginar que el hecho de ir a la Luna, voy a decir una barbaridad, pero es la realidad, implicaría que si aprovechamos ahí los recursos, hacemos la energía o el uso de energía, la generación de energía a través de la fusión nuclear en la Luna, y luego traemos baterías enormes a la Tierra, pues estaríamos contaminando la Luna. Sí, pero tiene la gran ventaja de que allá de por sí ya no hay vida. A lo mejor hubo, me han dicho. Esa es una gran ventaja y tendría un impacto directo en la sustentabilidad de nuestro planeta. Y ese es el objetivo. Ahí lo malo es lo que platicamos un poco antes, que no hay quien diga quién puede y quién no puede. Todos pueden darlo. Muy pocos países, 5 países más o menos lo están logrando. Y dentro de ellos hay colaboraciones, pero las empresas que tienen la capacidad de hacerlo pues son poquitas y son de esos países, ¿no? Entonces sí, es un objetivo que se tiene. Cambio climático, sustentabilidad y ojalá para toda la humanidad. Ojalá. Sin miedo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta en particular? Bueno, si no, digo, la verdad nos sentimos muy orgullosos de presentar este tipo de pláticas. Fuera de todo, es en la universidad, y si no es en la universidad, ¿en dónde sería? Esto es la UNAM, sí. Y la UNAM es todos nosotros, y nosotros vamos de paso. La UNAM sigue, y sigue viva, y no nomás sigue viva, sigue produciendo. Y aquí está la muestra de que estamos preocupados y estamos ocupados en tratar de conocer y de aportar algo para el desarrollo mundial.
Alejandro, muchas gracias. Sí, de gracias, verdad. gracias a ustedes. Vamos a hacer la ceremonia de reconocimiento. Y este reconocimiento, con mucho gusto, dice así, se los voy a presentar. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Fara Simón por su participación como ponente en la conferencia Gobernabilidad en el Espacio, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, el SUG. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, septiembre del 25, y firmado por el director Armando Tomé González, director. Y esto va junto con el catálogo, el póster que hicimos para anunciar esta conferencia, que también está siendo pasada a distancia, Digo, no nada más nosotros los que asistimos aquí, sino que se sube a la red y el que quiera se puede subir a ella y participar. Pues muchas gracias, Alejandro. Wow. Muchas gracias. Y también, eso es para que lo guarde y se lo enseñe a sus discípulos o a sus hijos, pero bueno, y le vamos a entregar de cada plática que damos, hacemos un librito, un cuaderno, y le voy a entregar algunos a nuestro exponente, a nuestro expositor. Dice Luca Pacioli, ustedes que son de aquí, de esta facultad, Luca Pacioli, aportaciones a la cultura contable y administrativa, es el cuaderno número 63 y fue producto de una plática que yo la di. Entonces, pero esto es Luca Pacioli. Le estamos dando también aquí un documento, el número 62, que fue Francisco Suárez Dávila y Rodrigo Adam Dager, pero Francisco Suárez Dávila fue un subsecretario de Hacienda de hace algunos años y un intelectual. Se llama La reforma fiscal indispensable en un entorno de incertidumbre actual. Es actual. Fernando González Villarreal, que es un ingeniero, que fue inclusive subsecretario en su época de recursos hidráulicos, hizo y nos dio una plática, y este es el cuaderno 57, hacia el 10º Foro Mundial del Agua en 2024, es el resultado de la plática. Y aquí, para no fallar, nuestra colaboradora, amiga y también pariente, Nadima Simón Domínguez, Información financiera y sostenibilidad ante los retos globales de la Agenda 2030, que fue el cuaderno número 59 y se lo estamos dando, son bien, parientes. Qué bonito. Y se produce un libro. Se juntan 10, 12 cuadernos de estos y se saca un libro. Y ya estamos en el proceso del quinto libro. Pero bueno, pues esto es parte nada más. Yo nomás actúo como coordinador. Muchas gracias. Pero bueno, pues lo interesante es que se puedan dar este tipo de pláticas aquí en la universidad. Y aquí está, ¿y por qué se llama Elizundia Charles este auditorio? Porque el señor fue el que hizo, fue el primer director que consiguió hacer la maestría y convertirlo en facultad. Esto era una escuela nacional de comercio y administración y él la hizo facultad. A mí me tocó construir el edificio y le pusimos al auditorio
Arturo Elizundia Charles. Ya está la foto, el cuadro, similar al que está en la dirección, pero bueno, lo más importante es la participación de ustedes y despertar la inquietud para seguir haciendo este tipo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias.